En cuestiones de la verdad y la justicia, no hay diferencia entre los problemas grandes y pequeños. El ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Bienvenidos al programa Ley de Vida. Soy Yesenia Castañeda y los invito a que nos acompañen a conocer más sobre el tema la implementación del sistema de justicia penal en Chiapas y las etapas del proceso, aquí en Ley de Vida. En el nuevo sistema de justicia penal se establece una estricta separación de funciones entre el órgano acusador y el que imparte justicia, es decir, entre Ministerio Público y juez. ¿Se encuentran presentes sus testigos y sus pruebas? Este sistema permite nuevas opciones para la solución de controversias que se caracterizan por su agilidad y flexibilidad. Los mecanismos alternativos de solución de controversias se apartan de las formalidades de un proceso para lograr acuerdos voluntarios que un juez validará. Este conflicto, vamos a proceder ahora ya que estamos... Al modificar todo este sistema, se pretende el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se reparen los daños causados por el delito. Yo voy a representar y esperemos que salgas muy pronto. Relájate. En el nuevo sistema de justicia penal, el acusado tiene derecho a contar con un abogado titulado que lo defienda. Además, tendrá mayores posibilidades de enfrentar en libertad el proceso penal. En este nuevo sistema de justicia penal se incorpora un juez de control, quien resolverá las solicitudes de investigación y revisará la legalidad de las detenciones que le sean solicitadas por el agente del Ministerio Público, logrando acelerar la acción de la justicia y supervisar que los derechos de víctimas e imputados sean respetados. Presentes en esta sala de... Los juicios serán públicos y orales, es decir, que cualquier persona podrá ver y escuchar los argumentos de las partes, víctima y agente del Ministerio Público, imputado y su defensor, así como los testigos, logrando la transparencia del proceso. Todas las audiencias, sin excepción, se realizarán en presencia de un juez, quien será neutral, dirigirá todo el proceso y juzgará solo con base en la evidencia o pruebas presentadas. Determinará la culpabilidad o inocencia del imputado. Y para hablarnos de este tema tan importante, de la implementación del sistema acusatorio penal en Chiapas y las etapas del proceso, se encuentran con nosotros y doy la bienvenida al licenciado Gabriel Grajales Pascasio, juez del control del Poder Judicial de Chiapas. Bienvenido. Muchas gracias. Agradezco también la presencia de la maestra Aurora Ruiz Ovalle, conciliadora del Centro Estatal de Justicia Alternativa. Bienvenida, maestra. Gracias. Pues estamos hablando, juez, actualmente venimos trabajando con un sistema mixto. Uno, el tradicional, que hablamos que a lo mejor es un proceso más largo, que se requiere de documentos, y el segundo, que ya es la oralidad. Entonces, ¿nos podría explicar o ampliar un poco más la diferencia entre estos dos sistemas? Pues bien, mira, desde el 21 de mayo de 2012 en Chiapas se implementó el sistema acusatorio, iniciando principalmente una primera etapa en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. A partir de ahí, este nuevo sistema empieza a distribuirse en todo el estado, la implementación por regiones y en bloque por delitos, y fue primeramente respecto a los delitos no graves. Y como lo has mencionado, pues existen en Chiapas antes de esta implementación un sistema inquisitivo o tradicional, el cual es completamente escrito y opuesto totalmente a este nuevo sistema
acusatorio, que es oral y público, por audiencias y todo lo demás. Entonces, entre las diferencias podemos encontrar primeramente una concentración de funciones en el sistema inquisitivo, concentración de funciones que va en que una misma autoridad, en este caso el Ministerio Público, investigaba, también acusaba y a la vez sugería o influía en alguna forma en el órgano jurisdiccional para emitir una sentencia de condena o una absolutoria. En cambio, en el sistema acusatorio esta función ya se encuentra totalmente dividida y la acusación, la investigación y desde luego el juzgamiento se encuentran en autoridades totalmente diferentes. La investigación está en el Ministerio Público junto también con la policía, la acusación le corresponde al Ministerio Público, el juez de control le corresponde la imposición de conocer primeramente de esta investigación y imponer alguna medida cautelar y también controlar o vigilar el cumplimiento de los derechos humanos de las partes. Y ya el Tribunal de Enjuiciamiento se encarga de juzgar o de emitir una sentencia, sea de condena o una absolutoria. Y otra de las diferencias podemos decir que el juez en el sistema mixto, en el sistema tradicional, al resolver ya en definitiva concluido no es el procedimiento, el proceso penal, lo hacía en privado. Él tenía un término para resolver, para analizar y emitir una sentencia de condena o absolutoria, pero en privado. En cambio, en el nuevo sistema ese veredicto, esa resolución tiene que ser en una audiencia pública y obviamente, consecuentemente, debe explicarla principalmente al imputado, a quien es el que le va a resolver la situación jurídica. Esas serían algunas de las diferencias más importantes. Hay muchísimas diferencias que son totalmente opuestos a los sistemas, pero lo principal es la libertad ya de las personas que van privilegiándose y la otra que son la publicidad, que es en audiencias. Claro, la gente ya podrá asistir a conocer un poco más de cerca los casos que estén interesados. Y bueno, sin duda alguna, acaba de hablar de este nuevo modelo que viene a complementar mucho el sistema penal, no solamente en Chiapas, sino en todo México. Y me gustaría que nos explicara el objetivo o los objetivos principales de este nuevo sistema de justicia penal, aparte de estas diferencias. Pues bien, estos objetivos o este nuevo sistema acusatorio que se implementó desde el 18 de junio de 2008 con la reforma a la Constitución Federal en materia de justicia, no solamente representa objetivos del sistema acusatorio implementado en Chiapas, sino que viene a formar parte de ese nuevo sistema que se ha implementado, que se empieza a implementar y que se concluye en todo el país en junio de 2016. Y estos objetivos pues son primeramente hacer una reingeniería tanto del sistema judicial como de seguridad y lo que se busca son cumplir objetivos que otras sociedades modernas y democráticas han logrado en este proceso que Latinoamérica ha tenido de reformar sus sistemas procesales desde hace más de 10 años. Ese sistema se aplica en Colombia, Chile, Paraguay, Argentina, otros países. Entonces nosotros ya arrancamos desde hace 2008, viene este proceso y lo concluiremos en 2016, pero sus metas o objetivos, pues los más importantes serían que este sistema se ajuste a esos principios de un sistema democrático de derecho, el defender también y buscar un equilibrio entre los derechos de las víctimas y de los acusados. Otro objetivo sería el garantizar la imparcialidad en los juicios, el que las leyes penales se ajusten a los instrumentos internacionales y también la seguridad pública, los sistemas de seguridad pública deben estar acordes a los principios y a los derechos humanos. Y también por ahí se dice que otro de los objetivos es la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales y en este sentido hay tres aspectos que deben sobre todo tomar en consideración, que serían tener una base de datos que compartan entre esas autoridades respecto a la criminalidad y un listado del personal de las instituciones policiales. También otro aspecto que busca esta coordinación entre autoridades de los tres niveles es la profesionalización de los fiscales, de los peritos y de las policías. Y también en ese sentido iría la regulación de la selección, el ingreso, la formación y la permanencia de ese personal en esas
instituciones. Y por último sería pues también el contar con una certificación de esas capacidades de cada uno de los personas que forman parte del sistema. Excelente. Juez, ¿qué le parece? Y maestra, al regresar del corte me gustaría que ampliáramos un poco más sobre cómo viene a complementar la justicia alternativa a este nuevo modelo de justicia. ¿Le parece? Claro que Vamos sí. a hacer una pequeña pausa promocional. No le cambie. Continuamos con más aquí en Ley de Vida. Los agentes del Ministerio Público trabajamos en todo momento con base en la presunción de inocencia, porque en el nuevo sistema de justicia penal, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En el nuevo sistema de justicia penal, actuamos con respeto a los derechos humanos, para proteger al inocente y lograr que el culpable no quede impune. Porque la demanda ciudadana ahora es ley. Nuevo sistema de justicia penal. En el nuevo sistema de justicia penal, todas las personas tenemos derecho a un defensor público. ¿Te robaste o no te robaste la No, bolsa? yo no me robé la bolsa. Claro. Yo no me robé esa bolsa. Ahora estamos mejor preparados para proteger tus derechos. Porque la demanda ciudadana ahora es ley. Nuevo sistema de justicia penal. Gracias por continuar con nosotros. Se acaba de prender la televisión. Estamos hablando de la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Y bueno, nos quedamos en un tema muy importante. Me gustaría, maestra Aurora, que nos comentara cómo viene a complementar la justicia alternativa a este nuevo modelo. Sí, mira, el sistema acusatorio establece algunas salidas y entre ellas, porque la finalidad principal del sistema acusatorio pues es no llegar a un juicio y que ambas partes pues queden satisfechas con la situación. En ese caso pues ya surge con nosotros el Centro Estatal de Justicia Alternativa, asuntos en materia penal, ¿verdad? En los que nosotros como facilitadores pues tenemos que ayudar a las víctimas y a los ofendidos, a víctimas ofendidos y al imputado o acusado en su caso, para que puedan resolver la situación a través de acuerdos reparatorios. Estos acuerdos reparatorios pues son acuerdos que establecen entre la víctima y entre el imputado, el acusado o los ofendidos, en los cuales la finalidad principal es la extinción de la acción penal. Entonces, en esta parte, nosotros como Centro Estatal de Justicia Alternativa, pues estamos buscando que ellos encuentren soluciones para evitar irse a un juicio y que ambas partes ganen en este proceso. Es decir, que si el acusado o el imputado tiene alguna forma de solucionar la situación, pues no termine en un juicio, ¿verdad?, del sistema acusatorio, sino que por su parte se termine y se extinga la acción a través de los acuerdos reparatorios que nosotros podemos trabajar con ellos, ¿no? Claro, estamos hablando de un juicio oral, que es la tercera etapa del nuevo sistema de justicia. Así es. También, ¿hasta qué etapa del nuevo modelo de justicia puede intervenir el Centro Estatal de Justicia Alternativa, conocido también como el CEJA? Sí, nosotros podemos intervenir desde el inicio de la demanda o de la denuncia, de la querella. Nosotros podemos intervenir hasta el que se dicta el auto de... se me fue el nombre. El auto de apertura a juicio oral, ¿no? Okay. Entonces, hasta antes de ese proceso nosotros podemos intervenir. Claro, este es un procedimiento que las partes tienen, que tendrán que determinar, ya sea con el Ministerio Público, ya sea con el juez de control, quienes serán los que definan en sí los intervinientes a que si quieren irse ante Fiscalía a resolver la situación o si quieren irse a través del Poder Judicial y entonces a través del Centro Estatal poder resolver la situación hasta esa etapa. Y en los juzgados de ejecución o en los delitos graves nosotros podemos intervenir por lo que hace a la cuestión de la reparación del daño, que en muchas circunstancias pues es necesaria. Yo le comentaba hace un momento aquí al juez que nosotros ya habíamos tenido una experiencia con un asunto en donde ya en ejecución se llevó a cabo un acuerdo reparatorio y la persona pudo obtener su libertad al haber llegado al acuerdo en cuanto a la reparación del daño.
Claro, pues nos platicaba hace un momento sobre las figuras del juez de control, el juez de enjuiciamiento y el juez de juicio oral. ¿Nos puede explicar qué otras figuras forman parte de este nuevo modelo? Sí, con este nuevo sistema, o el sistema acusatorio y oral que se ya implementó en Chiapas, tenemos como sujetos procesales no solamente a la víctima u ofendido, sino que también se encuentra ya el asesor jurídico, el Ministerio Público, el imputado, que posteriormente ya en juicio oral será el acusado, desde luego su defensor, el órgano jurisdiccional, que el órgano jurisdiccional forman estos tres jueces, que serían el juez de control, el tribunal de enjuiciamiento y posteriormente ya el juez de ejecución de sentencia, y desde luego la autoridad ejecutora de las medidas cautelares y que también supervisa la suspensión condicional. Entonces estamos hablando de 8 sujetos procesales más los auxiliares, que entrarían los peritos y otras figuras o instituciones que colaboran o coadyuvan con cada una de las partes durante el procedimiento penal. Como vimos parte del material videográfico al inicio del programa y bueno, un ejemplo de cómo ellos llegan a solucionar los casos. Me gustaría que nos platicara qué códigos se aplican para delitos no graves y cuáles para delitos graves. Como ya había mencionado, desde 2012 en Chiapas iniciamos por regiones y por bloques. Estos bloques van considerados los delitos no graves. Entonces, al tener delitos no graves, se aplicaban el código, respecto a este nuevo sistema, el Código de Procedimientos Penales de Chiapas de corte acusatorio y oral, que se expidió en febrero de 2012. Y ahorita, desde el 25 de febrero de 2015, estamos aplicando el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, estos dos ordenamientos, estos dos códigos procesales, los aplicamos dependiendo la época en que ocurrieron los hechos para delitos no graves. Entonces, dependiendo la fecha, si fue con anterioridad a los hechos, el 25 de febrero, pero si ya con el nuevo sistema en las regiones o distritos judiciales donde se encuentra implementado el nuevo sistema, se aplica el Código Procesal de Chiapas de corte acusatorio y oral. Y en caso de que los hechos ocurrieron del 25 de febrero a la fecha, la presente fecha, y con la vigencia del Código Nacional, pues se aplican esta disposición para aplicar esos procedimientos. Y el ordenamiento penal es el que establecen estas figuras o que se tipifican más que nada estas figuras como delitos. Es el Código Penal de Chiapas. Claro. Es importante que nosotros como ciudadanos comprendamos un poco más sobre la implementación de este nuevo modelo de justicia penal en Chiapas, pero también, sobre todo, qué entendemos por la justicia. Pero ¿qué les parece? Los invito, y a ustedes también en casa, que nos acompañen a conocer más de este sondeo que nuestra compañera Olivia y nuestro compañero Jaime realizaron con la gente sobre qué significa para usted la justicia. Escuchemos. ¿Qué significa para usted la justicia? Para mí significa aplicar los derechos correctamente para cada ciudadano. Para mí la justicia es el acto de hacer valer las leyes y derechos de los y las ciudadanos de manera correcta y sin ninguna pretensión de beneficiar a alguien, sino cumplir los lineamientos de la ley tal y como dice la Constitución. La justicia es ser principalmente equitativos, en ser justos a las personas, aplicar la ley siempre y cuando esté uno de acuerdo al delito que se haya cometido. Pues dar principalmente a cada quien lo que se merece. Podría ser que ya sea un encargado de un juez, dicte alguna sentencia. La justicia para mí se supone que es donde todas las personas realmente tienen un juicio justo de ambas partes, donde se escuchan. Si es un delito, que realmente sea juzgada la persona por el delito del cual se hizo, ¿no? Y que se demuestren todos los hechos con testigos, con cosas donde se esté demostrando realmente que hubo algo y entonces se dé un castigo de acuerdo a la cuestión que se hizo, o sea, porque al final de cuentas ahí se va a hacer la justicia, cuando se le está dando una corrección a la persona para que no la vuelva a presentar o no la vuelva a hacer. Y para ellos hay medios alternos como la justicia alternativa y me gustaría, maestra, que nos comentara qué intervención puede tener un especialista del CEJA en cuanto a los procedimientos de delitos graves.
Sí, nuestra intervención pues sí abarcaría lo que es la cuestión de la reparación del daño, como comentaba hace un momento, ¿verdad? Las partes pueden solicitar nuestros servicios y a través de la mediación, la conciliación y las juntas restaurativas que ahora establece nuestra Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, que fue publicada el 29 de diciembre de 2014, pues ha establecido ya el proceso para que nosotros podamos intervenir. En los asuntos de delitos graves sí es muy importante hablar sobre una reparación del daño, porque pudiera ser en un momento dado una oportunidad para que el sentenciado pues logre salir, o para que el acusado en su caso también pueda obtener una extinción de la acción penal. Claro, juez, para que nos vaya quedando más claro, ¿cuáles son las etapas del procedimiento penal de este nuevo modelo de justicia? Sí, este nuevo modelo de justicia acusatorio y oral comprende 3 etapas. La primera sería la etapa inicial, que a su vez tiene 2 fases. Una fase inicial que comprende desde la denuncia o la querella de algún ciudadano hasta el momento en que el Ministerio Público pone a disposición del juez de control al imputado para formularle la imputación. La investigación, la otra fase sería la investigación complementaria, que va desde el momento en que el imputado es puesto a disposición del juez de control para formularle la imputación por parte del Ministerio Público hasta la conclusión de la etapa de la investigación. Esa sería la primera de las etapas, la etapa inicial. La segunda etapa sería la etapa intermedia, que es precisamente la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público, y concluye con el auto de apertura a juicio o la audiencia de debate juicio oral, en el que se establecen los medios de prueba que cada una de las partes, en este caso el Ministerio Público con la víctima u ofendido, y por el otro lado el acusado con su defensor, van a desahogar sus medios de prueba en el juicio oral ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Y la tercera etapa y la final, que sería el juicio oral, que inicia con los alegatos de apertura y concluye con la sentencia, con el veredicto que da el juez, la resolución que emite, en el sentido de que sí, el acusado es culpable o bien se le declara su no responsabilidad de la comisión de algún delito. Esas son principalmente las 3 etapas, que cada una intervienen directamente cada una de las partes, los sujetos que ya habíamos señalado con anterioridad, y son una participación activa, y en todas y cada una de estas etapas se cumplen con todos los principios del nuevo sistema, que son la concentración, la inmediación, la continuidad y desde luego la publicidad. Claro, comentaba que al ser un sistema de oralidad, la gente puede formar parte de todo este seguimiento, es decir, desde que detienen a las personas en la primera, segunda etapa hasta llegar al juicio oral, si es el caso. Así es, uno de los principios es también el de publicidad. Las audiencias son netamente públicas, sin embargo hay excepciones como aquellos casos en que se trate de menores de edad o de delitos de naturaleza sexual, que para salvaguardar los datos personales, la identidad de las personas, en este caso de los menores de edad, se exceptúan que sean públicas. Entonces se restringe el acceso al público y se hace en la audiencia privada, pero con la participación y la intervención de los sujetos procesales que deben estar en la audiencia. Únicamente el público es el que se le restringe esta entrada a las salas de audiencias, y también en todo caso también a los medios de comunicación en un momento dado por la protección a los datos personales, salvaguardando ese derecho constitucional que tienen los ciudadanos de proteger esos datos en favor de su persona. Claro, pues sin duda alguna los invitamos a ustedes para que nos acompañen en las siguientes emisiones, donde ampliaremos más el tema sobre la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Chiapas a través de este espacio. Llegamos al final, muchísimas gracias al licenciado Gabriel Grajales Pascasio, juez de control del Poder Judicial de Chiapas. Agradezco también la presencia de la maestra Aurora Ruiz Ovalle, conciliadora del Centro Estatal de Justicia Alternativa. La siguiente emisión estaremos platicando sobre la investigación
investigación e intermedia, la primera y la segunda etapa de este sistema de justicia penal. Y por supuesto nos vamos a despedir con un derecho y les vamos a hablar sobre la ley protege tus derechos humanos. Soy Yesenia Castañeda, gracias por habernos acompañado, que tengan una excelente noche. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Y bueno, nos vemos en la siguiente emisión aquí en Ley de Vida. Yo, this is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk, could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah.